Ya sí. Muy buenas noches, mi nombre es Cristian Jonathan Sangay Vigo y agradecerle a nombre del colectivo Bicentenario por la Democracia. Esta está conformada por distintas organizaciones a nivel regional de Cajamarca. En este caso yo soy parte de la organización reguladora de la calidad ambiental que tiene sede acá en Cajamarca y pues esta entrevista se está desarrollando con el objetivo de conocer sus propuestas y darlas a conocer también al público, ¿no? Pues le invitaría a usted a presentarse para iniciar con las siguientes preguntas. Ok, claro. Buenas noches con todos. Bendiciones para quienes nos están viendo a través de esta plataforma y de las múltiples plataformas que yo tengo entendido que ustedes comparten y son parte de una organización. Yo soy Carla Agurto Javier, soy arquitecto de profesión. Tengo una especialización en arquitectura o infraestructura arquitectónica de salud. La mayor parte de mi carrera la he desarrollado en la parte estatal, digamos. He trabajado en el gobierno regional, en la municipalidad, en Proregión, en la Dirección Regional de Educación, el Programa Nacional de Inversiones en Salud también. Y también a la par he desarrollado actividades como la arquitectura privada, la docencia. He sido docente tanto en la Universidad Privada del Norte como en Sensico. O sea, he tenido la suerte de enseñarle a jóvenes, tanto universitarios como jóvenes con carreras técnicas, que tienen una visión diferente de la educación superior. Y también he enseñado a, a maestros de obra, a operarios, a peones, a personas que estando desarrollando trabajo ya necesitan especializarse y necesitan mejorar sus conocimientos. Como te decía, a través de las prácticas privadas he podido hacer diferentes tipos de actividades, como el diseño de interiores también. En Sensico he sido también la coordinadora de la carrera de diseño de interiores, entonces que tengo, digamos, cierta experiencia trabajando con jóvenes, un poco más de 7 años entre la universidad y el instituto. Soy mamá, tengo un hijo que ya es un jovencito, así como tú, tiene 24 años y con la bendición de Dios también ya es un profesional. Bien, gracias, tiene una amplia experiencia. Ya. Mencionarle que tenemos en el colectivo se ha llegado a un consenso y se ha formulado cuatro ámbitos. Le menciono lo que es primer ámbito, la función congresal y ámbito político. La segunda, sectores productivos y economía. Y como tercer ámbito, el medio ambiente. Y cuarto ámbito, dentro de la pandemia y salud. De cada ámbito va a haber unas dos o tres preguntas. Muy sencilla. Está bien. La, sí, sencilla. De suscitarse, la primera pregunta, de suscitarse un contexto como el de noviembre del 2020, desde el Congreso de la República, ¿cuál de las siguientes acciones asumiría usted para defender la democracia? En ese contexto se ocurrió lo que es la vacancia del presidente, ¿no? Le voy a mencionar cuatro alternativas. La primera, votaría a favor de la vacancia, renunciaría al cargo de congresista, retornaría a su región a consultar a las organizaciones de base. Como última, o quizás considera otra alternativa la más adecuada que usted. Ya, yo creo que, mira, en principio el cargo congresal es irrenunciable. No se puede renunciar a ser congresista porque es un mandato del pueblo, ¿no? Es por votación popular y es una obligación y una responsabilidad irrenunciable. Pero lo que sí es importante consultar con tus bases y volver a tu región a consultar con quienes te han puesto en esa posición, en ese cargo, ¿no? Las circunstancias, de manera general, pueden ser diversas. Las circunstancias del año pasado, en noviembre, fueron muy, muy particulares y precisas. Sin embargo, yo sí considero que es importante consultarlo
con quienes te dieron la autoridad y a quienes representas dentro de tu función congresal antes de tomar una decisión, ¿no? Muy bien, entonces usted retornaría a su región a consultar a las organizaciones de base. Obviamente, con nuestras organizaciones. Es lo más Bien. saludable, ¿no? Sí, claro. Ya. La siguiente pregunta en referencia a la Constitución Política del Perú. ¿Cuáles son los títulos o subtítulos? No, ¿cuáles son los títulos o artículos que requieren un cambio urgente? ¿O considera usted que no se debería de cambiar? Especifíquelo, por favor. Cristian, te escuché, a ver, déjame ver si te escuché bien. Me estás preguntando cuáles son los artículos o títulos que requieren un cambio o no se debe Le cambiar, ¿no? vuelvo, ¿Es repito la pregunta. Ujú. por favor, porque se escucha Le- entrecortado. sí, tuve la señal, problema de señal. En referencia a la Constitución Política del Perú, ¿cuáles son los títulos o artículos que requieren un cambio urgente? ¿O considera usted que no se debería de cambiar? Especifíquelos, por favor. Y ahora sí. En realidad, las modificaciones a los artículos precisamente no se deberían dar como tal, ¿no? Hay leyes específicas que requieren ser modificadas, ¿no? Como es el caso, este, por ejemplo, de la ley de los monopolios, o casos específicos, ¿no? Donde se tiene que normar la ley de, por ejemplo, para la agricultura familiar, cosas muy puntuales, ¿no? Porque modificaciones de capítulos o modificaciones mayores en la Constitución demandan demasiado tiempo y nosotros pensamos desde Renovación Popular que los cambios deben ajustarse a necesidades específicas o mínimas como las que te acabo de mencionar. Entonces no se debería de realizar ningún cambio, menciona. Se debería realizar los cambios específicos en leyes muy puntuales, mejor dicho, ¿no? En las que te menciono, por ejemplo, ¿no? Ya, muy bien. La tercera pregunta, considerando la situación actual de los partidos políticos a nivel nacional y la poca representatividad de los mismos, dentro de esta hay dos preguntas. ¿Cuál debería ser el periodo mínimo de militancia partidaria para poder, para poder postular al Congreso? ¿Sí me entendió? Le vuelvo a Considerando repetir. las condiciones, sí, por favor, es que no, Ya, sí. ya no se Considerando la escucha situación bien. actual de los partidos Ya, políticos a nivel nacional y la poca representatividad de los mismos, ¿cuál debería ser el periodo mínimo de militancia partidaria para poder postular al Congreso? ya. Estás hablando de las organizaciones políticas tradicionales, ¿no es cierto? O de las personas dentro de las organizaciones políticas. Porque, mira, recuerda que puedes participar al Congreso de dos maneras, o siendo invitado o siendo militante activo de un partido político. En el caso de los miembros de Renovación Popular, entenderás que la inscripción de nuestro partido y los miembros del partido somos personas nuevas que estamos recién incursionando en política, ¿no? Ahora, si hablamos de los partidos tradicionales, más que el tiempo de permanencia dentro de una organización, también tiene mucho que ver con la trayectoria de las personas, ¿no? Deberíamos hablar de un periodo mínimo de un año para que podamos tener una cierta formación dentro de una agrupación política y sobre todo conocer la doctrina a la que estás representando, ¿no? Creo que va más por ese lado. Claro. ¿Un año consideraría usted que se debería de pertenecer a ese Como partido? mínimo. Ya. ¿Usted cuánto tiempo pertenece a la organización que representa? Nosotros como partido nuevo, yo Usted, tengo usted como yo algo de 6 meses, más o menos, 5 meses. 6 a 5 meses pertenece a la organización. Sí, más o menos. Muy bien. Es que eso es lo que te estaba argumentando, ¿no? O sea, los partidos tradicionales tienen mucho más tiempo de formados. En el caso de Renovación Popular, las organizaciones, es una organización política nueva, la mayoría son gente nueva. Me atrevería a decir que el 70%, si no más, de nuestros
de nuestros militantes y de las personas que están en Renovación Popular no tienen un pasado político ni han sido parte de una organización política, como por ejemplo es mi caso, ¿no? Entonces, todos somos profesionales, técnicos, que en algún momento no quisimos ser parte de la política tradicional y en Renovación Popular hemos encontrado objetivos y ideales y propuestas que realmente sentimos que nos representan, ¿no? Ya, muy, muy bien. Continuando al siguiente punto, respecto al sector productivo y economía, ¿qué propuesta tiene para promover el desarrollo económico integral en la región y revertir en el mediano plazo la crisis económica sobre los sectores más vulnerables, por ejemplo, las MIPES, los pequeños productores y los nuevos emprendimientos? Ya. Acabas de hacer una precisión muy importante. ¿Qué propuesta integral? Porque la solución tiene que ser conjunta e integral. Y eso es muy importante que lo menciones porque nosotros tenemos que trabajar articuladamente desde el Congreso y desde el gobierno central. Entonces, desde el Congreso tenemos la propuesta de ley que te mencionaba hace un momento, que es la modificación de la ley de agricultura familiar. Te explico un poquito, ¿no? En esta ley se dice o se establece que el organismo estatal, como puede ser el gobierno regional, el gobierno municipal, el Ministerio de Agricultura, tiene que destinar hasta el 10% de su presupuesto anual para la microagricultura o agricultura familiar, ¿no? Pero hasta ahí llega. Es como si yo a un universitario le dijera, tienes que hacer un ensayo sobre la historia del Perú. Entonces no le doy más parámetros. Entonces puede escribir demasiado amplio. Entonces, como no sabe qué escribir, probablemente no haga algo concreto que tenga una solución. Entonces, lo que necesitamos hacer a través del Congreso es reglamentar esa ley, a fin de que se den los mecanismos para que se pueda invertir en agricultura familiar. Entonces, ¿cómo yo logro que esto mueva la economía y sea integral? Cuando nosotros movemos la agricultura familiar, podemos promover la asociatividad de estos microagricultores. Promoviendo la asociatividad y las cooperativas, vamos a conseguir que se agrupen y reciban tecnificación. Una vez que ellos sean tecnificados, para lo que pensamos y esperamos contar también con el soporte, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Cajamarca, que tiene programas muy buenos en ingeniería forestal, ingeniería de minas, ingeniería civil, ¿no? Agrícola. Entonces, todos esos programas pueden darle un soporte a las micro y pequeña empresas, así como a la industria, a la agricultura familiar a través de estas cooperativas. Con esa tecnificación lo que vamos a conseguir es que la producción mejore. Pero, ¿cómo lo vuelvo integral? Porque ya produje, entonces tengo que saber hacia dónde, cuál es mi mercado, cuál es la manera como yo voy a distribuir esta mejora de producción y cómo voy a hacer que esto crezca, ¿no? Entonces, se proponen las centrales de compra. Las centrales de compra estatales, ¿qué van a hacer? Recoger este producto mejorado, industrializado, a través del cual vamos a, digamos, eliminar los intermediarios. ¿Y qué se va a hacer con esto? Vamos a hacer algo que el Estado ya hace, que es comprar alimentos, comprar productos que son luego usados tanto en los programas sociales como también en instituciones del Estado que requieren compras de diversos productos como son los hospitales, la policía, el ejército y diversas instituciones. Entonces, ese dinero que yo en el Estado actualmente lo destino a comprar arroz chino, conservas enlatadas de otros países, esa mezcla que sabe Dios qué es, que dice productos lácteos, ¿no? Entonces vamos a comprarle a nuestros micro y pequeños productores y vamos a empezar a mover la economía, ¿no? Con ese mismo dinero que ahora estamos usando, vamos a empezar a mover la economía de estas minorías. Entonces, ya conseguí que esto empiece a ser orgánico y que se empiece a mover. ¿Qué más consigo yo con esta compra? Además de mover la economía, la microeconomía local, consigo que los productos que se entregan en estos programas y en estas entidades del Estado sean de mejor calidad. Y por ejemplo, por ponerte una cosita pequeña, ¿no? El desayuno que se da en los colegios. Yo mejoro la calidad de los desayunos escolares
y mejoro la calidad de la nutrición de los niños. Y al mejorar la calidad de, la nutrición de los niños, voy a disminuir la desnutrición infantil, que es uno de nuestros principales problemas en Cajamarca, sobre todo en la primera infancia. Entonces, al mejorar la alimentación, yo voy a tener niños con mayores capacidades de retención, de comprensión lectora, y van a estar más atentos a sus clases y van a recibir mejor la educación que se les pueda dar. Entonces, ya voy volviendo este proceso integral, porque muevo la economía, mejoro la salud de la infancia, la tranquilidad de las madres, el productor ya sabe que tiene alguien que le va a comprar sus productos sin intermediarios y sin menospreciar, porque a veces cuando están separados lo que ocurre es que yo te pago lo que me da la gana porque al final lo tienes que vender porque ya lo produjiste, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos evitar. Entonces, de esta manera integral es un pequeño ejemplo de cómo nosotros pensamos mover la economía para que empiece a reactivarse en parte del programa económico que tenemos, que es nuestro primer plan a 100 días, ¿no? Obviamente, a largo plazo hay muchas otras actividades como la agricultura que se tienen que repotenciar, no solo con tecnología de riego o de mejora de suelo, sino también con un sistema de compra y de productividad mayor. Muy bien. Por ahí más o menos La un siguiente ejemplo. pregunta es muy similar. Respecto a la producción y los productores nacionales, vulnerados actualmente por las importaciones, ¿cuál de las siguientes alternativas consideraría usted como las más preponderantes para proteger este importante sector económico? A. Regular la importación. B. Asegurar la adquisición de la producción nacional. Subvencionar y promover la exportación. C. La industrialización del sector. D. Impulsar la ley de seguridad alimentaria. En realidad se complementan varios de las alternativas que tú me estás diciendo, ¿no? Pero creo que lo primero que tenemos que hacer es tecnificar la producción y asegurar de primera mano, de primera fuente, la compra de los productores nacionales, priorizar la compra nacional. Y obviamente tenemos que pensar en que la industrialización y la mejora de la producción va a dejar excedentes que serían exportados a través de estímulos hasta a a la producción y que se puedan, como lo digo redundante, ¿no? Exportar los excedentes productivos, ¿no? Pero básicamente tenemos que empezar aquí, comprándole a nuestros productores locales, a nuestros productores, empecemos por el más pequeñito, en ese orden. Microproductores, luego pequeños productores y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, complementaría con varias alternativas, ¿no? Sí, es que Muy es un bien. proceso, como tú lo bien mencionas, ¿no? Es un engranaje de actividades que se tienen que desarrollar secuencialmente. Muy bien. Pasamos al penúltimo ámbito, respecto al medio ambiente. Respecto al tema ambiental, ¿considera usted que existe una crisis climática? Yo creo que eso es más que evidente. O sea, no es una posición o es una postura, es una realidad. El cambio ¿Cuál es? climático es evidente. Bueno, Sí, dime. sí. ¿Cuáles son las manifestaciones que usted nota, ¿no? En esta crisis? Bueno, la crisis climática tiene, nosotros lo notamos, por ejemplo, mucho en la zona de la sierra, los huaicos son parte de este cambio climático, los cambios de temperatura en el océano, ¿no? Que generan que los peces se salgan de su hábitat o que haya ballenas que varan en grandes cantidades. Otra evidencia es los friajes, que cada vez son más constantes y más, digamos, con periodos más cortos de separación. Tenemos muchas muestras evidentes. El cambio de la producción, ¿no? Por ejemplo, antes el maíz, teníamos maíz desde noviembre, diciembre hasta abril o mayo, ¿no? O sea, era como más larga la época de cultivo de maíz y ahora se está reduciendo. Entonces, el ecosistema está, digamos, de mi punto de vista, porque no soy especialista,
que es algo que todos percibimos, se está mostrando en cosas muy evidentes de la propia naturaleza climática de nuestra zona y en todo el mundo. Otra Sí, muestra es las especies en peligro de extinción, ¿no? Que cada vez son mayores como consecuencia de las alteraciones climáticas de sus hábitats naturales, ¿no? sí, exacto. Y desde el Congreso, ¿qué alternativas y acciones propondría usted ante esto? Bueno, nosotros tenemos que pensar que la labor congresal es de tres cosas importantes. Una es la legislación, la fiscalización y la representación de nuestras comunidades. Entonces, en esta función congresal de fiscalización, lo que podemos hacer desde el Congreso es revisar los proyectos que impliquen una importante propuesta de industrialización. Se puede hacer industria, pero se puede hacer industria de manera saludable y sostenible. Entonces, tenemos que promover que todos estos proyectos pasen por una revisión y por un adecuado sistema que nos asegure que su actividad, sea cual sea la que se vaya a realizar, no sea agresiva y sea compatible con nuestra naturaleza y el medio ambiente, ¿no? Muy bien, pasando a la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo con la iniciativa de crear una normativa específica que proteja a los defensores ambientales? Una normativa específica que proteja a cualquier grupo de personas que tienen una postura definida y que tienen una postura eh, responsable y decente, como es la que tienen nuestros grupos ambientales, tienen que ser protegidos y tienen que ser normados y delimitadas tanto en sus funciones como también en las actividades y la realización de sus manifestaciones respecto a las protestas y a las formas como quieran expresar su punto de vista, ¿no? Al final creo que de alguna manera todos deberíamos preocuparnos por cuidar el medio ambiente porque debemos, al menos mi generación, tiene la responsabilidad de dejarle a la tuya un espacio donde sea sostenible la vida y el crecimiento del planeta, ¿no? Sí, exacto. ¿Cuál es su posición respecto a la explotación indiscriminada de parte de privados o por parte del Estado de los recursos de de la selva y de la sierra? La explotación discriminada, me dices, ¿no? Es que Indiscriminada. todo tiene que ser regulado, indiscriminado. Ya, mira, es que todo tiene que ser regulado. Cuando hablamos de explotación indiscriminada, estamos hablando de tala ilegal, por ejemplo, ¿no? O de la extinción de especies en peligro de extinción, ¿no? O de la agresividad con la que algunos proyectos ingresan a nuestra Amazonía, pues ya sea por gas o por petróleo, etcétera, ¿no? Entonces, todo aquello que va contra la naturaleza y se maneja de forma ilegal o de forma agresiva, tiene que ser regulado. Podemos reforestar, podemos tener especies que nos den, por ejemplo, un sustento y un proceso que sea un ciclo de vida que continúe. No sé si ustedes han visto, me imagino que sí, porque es parte de su especialidad, este bosque que tienen en la Florida de bambú. La Florida tiene un bosque de bambú donde podemos tener un ejemplo, un pequeñito ejemplo de lo que se puede hacer con un control del ecosistema y con un control de la producción de esta planta y de este árbol vegetal, ¿no es cierto? Entonces, esa es una manera como sí se puede trabajar. Otra manera es respetar la producción, por ejemplo, que tenemos de vicuña, ¿no? Eso no es ir contra la naturaleza porque es una producción cíclica que mantiene, que conserva la especie, pero sin embargo nos ayuda a sobrevivir también, ¿no? O a ser productivos de alguna manera. Sí, muy bien. Y sobre el acuerdo de Escazú, ¿cuál es su posición? Debo decirte que no he leído el acuerdo del que me mencionas. Ya, muy bien. La siguiente pregunta, ¿cuál es su propuesta respecto a la gestión de los residuos, tanto líquidos como sólidos, de los pueblos de nuestro país?
La gestión de los residuos tiene, como bien lo mencionas, tiene que ser separada, ¿no? No deben ir directamente a los ríos. Se tiene que trabajar pozas de oxidación y procesos para poder reutilizar los residuos de manera orgánica y natural. El problema es que los arrojamos a los ríos y dejamos que corran y contaminamos más en este proceso, ¿no? Entonces, los reservorios y también las lagunas de oxidación en las ciudades es importante gestionarlas. Por ejemplo, en Cutervo tenemos un problema muy serio con, lo- este, con los residuos sólidos, pero antes de ser arrojados al mar o los ríos deben ser tratados. Ahora, dentro de mi especialidad, te podría mencionar que tenemos que tener especial cuidado con los residuos sólidos hospitalarios y los residuos contaminantes específicos, ¿no? En este caso, hay procesos de industrialización que permiten separar, disgregar y reutilizar parte de los residuos que generamos y luego de un tratamiento sí podrían ser parte de las cuencas o regresados a los ríos, ¿no? Gracias, muy bien. Esto como último ámbito, lo que es referente a pandemia y salud, ¿cuál es la estrategia que considera que debe asumir el país para afrontar la crisis sanitaria actual? ¿Usted se comprometería, por ejemplo, a impulsar la construcción de un hospital nivel 3 en nuestra región? ¿Cree que se debe de mantener al personal? Sí, esa es la pregunta que... La repito Bien. nuevamente, Ok, ¿sí? mira, Sí, ya. la repito o... No, sí te escuché, pero en el caso de que algo quede al aire, me lo puedes volver a comentar. Este, la estrategia para combatir las pandemias o la epidemia que estamos viviendo no puede ser la construcción de un hospital de nivel 3. Ese es el problema, centralizar la salud en un hospital más grande, ¿no? El tema de los hospitales, la normativa te permite el nivel de hospital por dos cosas importantes. Uno es el número de población y otro es, con el número de población se determina el número de camas hospitalarias. Y el otro es el nivel de incidencia de las enfermedades más frecuentes y más prominentes dentro del espacio para el que tú quieres generar ese espacio. Sin embargo, en salud tenemos algo que es bien importante, que es nuestro primer nivel de atención, ¿no? Lo que nosotros conocemos como POSCAS, que es el nivel 1 de atención. El nivel 1 de atención es preventivo promocional. Quiere decir que yo a través del nivel 1 puedo prevenir enfermedades y puedo promocionar prácticas saludables, prácticas de higiene, prácticas nutritivas, ¿no? Para mejorar la calidad de la población. Yo pienso que al tratar la pandemia requiere fortalecer el primer nivel de atención. ¿Cómo? Generando un espacio o una modificación a esta ley para que la normativa nos permita implementar cosas básicas, medicamentos para las pandemias, medicamentos, oxígeno y cierto nivel de especialización para la atención inmediata. ¿Por qué en el primer nivel de atención? Porque es el mayor número de centros de salud que tenemos, no solamente en la región Cajamarca, sino a nivel nacional. Es decir, tenemos la infraestructura, de pronto no es la adecuada en todos los lugares, pero existe ya el espacio generado y que cuenta con un profesional como mínimo de salud. Puede ser un técnico, una enfermera, o un médico dependiendo de la zona de la ubicación de este centro de salud. Entonces deberíamos empezar por repotenciar todo nuestro nivel de atención básico y obviamente el nivel 3 en hospitales tiene que depender mucho de lo que te mencionaba. La categorización tiene que ver con el tipo de hospital, la cantidad de población y la cantidad de las enfermedades o morbilidades que se presentan en la zona. Eh, la otra parte que es importante es la que te decía de prevención. A nivel de las postas, nosotros como región tenemos una experiencia muy buena en nuestros profesionales de vacunación. O sea, nuestras enfermeras y nuestros técnicos en Cajamarca son expertos en coger su loncherita y meterse hasta los lugares más distantes de nuestra región. Entonces, de manera preventiva de las enfermedades, incluso para la vacunación COVID, nosotros podemos emplear ya ese ejército formado en prácticas preventivas de vacunación que tenemos y atacar esta enfermedad y llegar a la mayor cantidad de población a nivel regional, ¿no? Entonces, sí considero que el tema de un hospital de nivel 3 es un tema
que tiene que trabajarse a futuro, pero tiene que trabajarse más nuestro primer nivel de atención. La siguiente, gracias. La siguiente complementaria a la pregunta, ¿cree que se debe mantener al personal de salud contratado en el periodo de pandemia? Por supuesto. O sea, mira, nosotros en Cajamarca tenemos, además de los problemas existentes en salud que acabamos de conversar, tenemos un déficit de profesionales en salud. No tenemos suficientes profesionales y eso es básicamente porque, te lo digo por experiencia, como te mencioné en mi trabajo cotidiano, que hemos llegado a solicitar presupuestos para la contratación de especialistas y para la contratación de personal de salud que normalmente no tenemos, ¿no? Entonces, por falta de presupuesto, por falta de profesionales que no llegan a cubrir las plazas que se tienen, entonces siempre hemos tenido un déficit en profesionales. Son muy buenos y muy sacrificados los profesionales de salud en Cajamarca, desde excelentes médicos hasta dedicados técnicos en su trabajo. Entonces, si ahora existe la posibilidad de mantenerlos, yo creo que más que terminar con esta práctica, estos profesionales, ¿no? Muy bien. Como última pregunta, más allá de la pandemia, por años se ha permitido que se vulnere nuestra salud a través de los excesos en cuanto a las concentraciones de minerales pesados en el agua, de gases contaminantes en el aire y de insumos químicos en los productos de consumo diario. ¿Cuál de estas problemáticas enfocaría usted resolver y qué Cristian, no propuesta te escucho muy específica? bien. A ver, ahí me escucha, hay problemas de señal, me parece. Ahora sí, Tal- sí, parece. Es problema de mi internet. ¿Me escucha? ¿Sí? A ver, repite por favor. Y ahora sí, creo que sí. Mm, ya. Más allá de la pandemia, por años se ha permitido que se vulnere nuestra salud a través de los excesos en cuanto a las concentraciones de minerales pesados en el agua, de gases contaminantes en el aire y de insumos químicos en los productos de consumo diario. ¿Cuál de estas problemáticas enfocaría usted resolver y qué propuesta específica plantearía? A ver, si te escuché bien, me estás diciendo que hemos sido vulnerados por los productos químicos y los metales pesados en el agua y por la cantidad Gases contaminantes en el aire, las de contam- concentraciones de minerales ¿cómo? pesados en el agua, de gases contaminantes en el Ya, aire y de insumos químicos en los productos de consumo diario. Eso hace referencia a los productos agrícolas, de lo que es referente a la agricultura, al exceso de químico en nuestros productos. ya. Claro, y ahora sí ya. La pregunta es cuáles de esas alternativas o cuáles de esas soluciones priorizaríamos a través de la normativa en el Congreso, ¿no ¿Cuál es de esas cierto? ¿Sí? cuál de esas problemáticas se enfocaría usted a resolver? ¿Y qué propuesta específica plantearía? Mira, yo creo que podemos trabajarlo con la tecnificación de la agricultura, porque la tecnificación y el mejoramiento de nuestro sistema agrícola no solamente representa este, los sistemas de riego, ¿no? La mejora en sistemas de riego. La productividad del agricultor también tiene que estar relacionada con que la tierra sea productiva por un mayor periodo de tiempo. Entonces, si usamos demasiados pesticidas, no solamente estamos afectando los productos finales, que son los que se consumen, sino también afectamos el suelo cuya vida útil o ciclo de productividad es menor. Entonces, a través de la tecnificación de la agricultura podemos conseguir un mejor suelo y podemos conseguir también una mejor práctica en cuanto a a la calidad de los productos que se generan en ella, ¿no? Dejar de evitar, perdón, evitar la utilización de tanto pesticida o mejoramiento de suelos de manera artificial. Sí, muy bien, entonces, esto para concluir ya con la entrevista, agradecerle nuevamente a nombre del colectivo Bicentenario por la Democracia
Gracias por brindarnos su tiempo. Quizás algunas palabras para finalizar. No, ¿Me no, logra escuchar? Sí, tenemos problemas de la señal de te internet. quedaste congelado, Cristian. ¿Ahora me escucha? Ahora sí. Sí. Y nuevamente agradecerle a nombre del colectivo Bicentenario por la Democracia, por brindarnos este espacio y así dar a conocer al público en general sus propuestas. Quizás quizás algunas palabras que tenga usted para concluir esta reunión. Bueno, agradecerte por la oportunidad, agradecerles a todos por esta manera de poder comunicar algunas ideas con ustedes, decirles que la esperanza del país son los jóvenes y que tenemos que tener un voto consciente, un voto informado. Ustedes lo practican muy bien, lo cual me parece genial porque han tomado la responsabilidad política de su voto y de las personas que quieren que los representen en el Congreso. Y en aras de ese cambio y el deseo de que este país sea bueno para ustedes, para la generación de mi hijo y de los jóvenes que vienen, pedirles su voto de confianza y espero que este 11 de abril voten, marquen las 3 R's y en Cajamarca escriban el número 2. Gracias. Vamos a detener la grabación.